Buenas tardes. Para CIESPAL es un gusto contar con la presencia de los destacados panelistas que tenemos el día de hoy, así como ustedes que le dan realce e importancia a este evento tan importante que es para nosotros trabajar esta temática que creemos que necesita ser abordada desde diferentes instancias, que es la comunicación, la educación y la juventud. En este caso, contamos con 3 participantes en este panel. Mónica Maruri, que nos va a hablar justamente sobre su gran proyecto que tiene en EducaTV, Germán Muñoz, que nos acompaña desde Colombia, y René Hunda, que trabaja en la Universidad Salesiana de aquí del Ecuador. Vamos a tener 15 minutos, la metodología van a ser 15 minutos a 20 minutos de participación de cada uno. Luego de terminada todas las rondas de participación, vamos a ir con preguntas de parte del público asistente. No sé si se vienen un poquito más adelante y no se quedan tan atrás del salón, por favor. Siempre es mejor estar más cerca de la sala, ¿no? Entonces, vamos a comenzar este evento y creo que es importante, como les decía, trabajar esta temática porque actualmente los niños y los jóvenes tienen marcado un uso y consumo de tecnologías que cada día se va incrementando más. Las relaciones sociales y laborales en entornos digitales aconsejan involucrarse a fondo para conseguir justamente la alfabetización mediática de la población. Se debe promover una educación tecnológica y mediática que permita a cada persona saber usar los diferentes medios y además ser capaces de comprender y valorar críticamente los contenidos y los mensajes. Además, es necesario conceder a la ciudadanía las claves para acceder a interpretar los contenidos de los medios de comunicación, fomentar la construcción y contribuir a crear una sociedad que pueda expresarse, buscar y seleccionar la información, que aprendan a comprenderla, a interpretarla y también a valorarla. Es fundamental preparar a ciudadanos, en especial justamente a niños y jóvenes, para hacer frente a los desafíos de la comunicación en la sociedad de la información y que todos los estamentos educativos tomen conciencia de la trascendencia del papel que los medios van adquiriendo en la transmisión del saber social. Hay diferentes esfuerzos en el país que algún momento tienen que llegar a un punto en común. Uno de ellos, por ejemplo, es el que está realizando la Universidad Técnica Particular de Loja en un estudio que se levantó información con 1.403 estudiantes y se tomaron algunas dimensiones que necesitan ser conocidas de cómo los estudiantes están trabajándolas, como es el lenguaje, la expresión, la producción y difusión, la ideología y valores, la estética y la capacidad de producir contenidos. En esta primera fase se desarrolló coordinadamente con otros expertos de universidades como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Venezuela y lógicamente coordinado también con CIESPAL, porque necesita ser que este tipo de investigaciones trasciendan, no solo que se queden en el Ecuador, sino que justamente tengan impacto a nivel regional. Y por otro lado, está Educa, que está levantando información en 10 provincias del país para conocer los hábitos de consumo de la población juvenil y que es el tema que justamente abordará Mónica esta noche. Voy a permitirme leer la breve hoja de vida que tienen los expositores esta noche. En el caso de Mónica Maruri, ella es periodista de la Universidad Laica de Guayaquil, con estudios en orientación familiar por la Universidad de La Sabana, en convenio con la Universidad de Navarra, terapia e intervención sistémica familiar con preparación en mediación de conflictos de la Universidad Católica de Guayaquil y tiene un posgrado en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Se inició como productora en Ecuavisa, fue directora de la revista Peques, en Editorial Vistazo y consultora máster en comunicación para UNICEF. Fue decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Espíritu Santo desde el 2006 hasta el 2012. Actualmente dirige la televisión educativa y el primer canal educativo del país, Educa Televisión para Aprender, en el Ministerio de Educación del Ecuador y como tal ha sido presidenta pro tempore y es parte del Comité Intergubernamental de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Participa en diferentes encuentros de medios públicos y educativos de la región. Germán Muñoz González
es un filósofo por la Universidad de San Buenaventura y doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. Es profesor investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, coordinador de la línea y grupo de investigación Jóvenes, Culturas, Poder del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Es investigador del grupo de trabajo de Claxo, Juventudes, Infancias, Políticas Culturales e Instituciones Sociales, y es autor de varias publicaciones sobre jóvenes, comunicación y educación. René Unda Lara es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y magíster en Educomunicación por la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Tiene un posgrado en Educación por la Universidad Católica de Brasilia y es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. Es profesor investigador de la Universidad Politécnica Salesiana y director del Centro de Investigación sobre Niñez, Adolescencia y Juventud. También es miembro del equipo coordinador del grupo de trabajo de Claxo, Juventudes e Infancias, Política, Culturas e Instituciones Sociales y es autor de varias publicaciones sobre juventud, política y educación. Vamos a dar paso a Mónica, que va a ser la primera persona que interviene en este conversatorio, luego iremos con Germán y finalmente terminaremos con René. Así que bienvenidos y te dejamos el micrófono, Mónica. Adelante. He mirado el reloj para tratar de tomarme el tiempo que me ha asignado la moderadora. Los que hacemos televisión, no lo ruedes todavía, ponle pausa, sí tienes audio. Los que hacemos televisión, y yo entré a la televisión cuando tenía apenas 20 años, tratamos de sustentar muy bien aquello que hacemos, al menos los que lo tratamos de hacer de una manera profesional. Sin embargo, al final del día, tenemos que tratar de hablar poco y hacer buena televisión. Y por eso quisiera, antes de contarles la historia, mostrarles un video que habla por nuestra producción y por lo que hacemos para jóvenes y niños y familias en televisión educativa. Visitamos tu hogar desde el 2012. Nuestro primer reconocimiento nacional llegó en el 2013. En el 2014 llega nuestro primer premio internacional. A finales del mismo año iniciamos las transmisiones en señal abierta de televisión en las frecuencias 28 para Quito y 43 para Guayaquil. En el 2015 estamos más cerca de ti en prensa y radio. Con Educa descubres la ciencia. Vamos, manos a la obra. Veamos lo que pueden hacer con esas latas los muchachos. Y con un poquito de creatividad quedó perfecto ya nuestro robot. El arte. Envíanos tu video o cualquier otra expresión artística sobre cómo pasas tu tiempo libre. Escríbenos las emociones y los sentidos. Este programa es de clasificación F. Formativo, educativo y cultural. Formativo, educativo y cultural. ¿Están listos para un nuevo programa? Porque nosotros lo estamos. Educa reúne a las familias. Estira los brazos y tira los brazos de Paquita. Eso sí, así les queremos a los dos. Los amigos. La comunidad. Cuando hay participación ciudadana, todo es posible. Educa para reír. Para jugar. Para aprender juntos. En 168 canales de televisión y más de 900 radios en todo el Ecuador. Somos Educa, televisión para aprender. Pertenecemos a la Asociación de Televisiones Educativas e Interculturales de Iberoamérica y sin embargo tenemos una diferencia de nuestros colegas de todo Iberoamérica y de las televisiones educativas de Iberoamérica. En este país hay una ley que existe desde 1978.
en aquel reglamento de radio y televisión, los que somos comunicadores con canas, recordamos ese reglamento de radio y televisión de la dictadura del general Rodríguez Lara, que indicaba que todos los canales estaban obligados a proyectar una hora de televisión educativa todos los días. Desde el 2012 está Educa al Aire en todos los canales de televisión de este país obligatoriamente. Eso hace que, a diferencia de países vecinos que tienen 50 años de televisión pública o de televisión cultural o de televisión educativa, en este país la televisión educativa, además de ser un canal de televisión recién desde diciembre, está al aire con sus programas de televisión en todos los canales, en los comerciales, en los de oposición, en los que son amigos del gobierno, en los canales comunitarios, en los canales de provincia. Repartimos la programación semanalmente, media hora de televisión educativa. ¿Cuál es nuestro interés? Esa es la ley que ahora está en la ley de comunicación que algunos han estudiado, los comunicadores de este país. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? En primer lugar, hacer televisión educativa, que no es lo mismo que educación por televisión. La educación por televisión es un sistema educativo que usa como medio troncal la televisión, que no es lo mismo que hacer televisión educativa. ¿Por qué? Porque la televisión educativa persigue lo mismo que toda la televisión. ¿Qué quiere decir? Que los televidentes tienen un control remoto en la mano y si ese programa es malo y no me cuenta una historia en la que no me veo, con la que no me vinculo, yo puedo cambiar de canal. Y entonces nuestro objetivo principal fue desde el primer día: esta es una televisión que debe ser entretenida. Y si nunca aguanté un profesor aburrido, yo no tengo por qué aguantar una televisión aburrida. Y entonces lo que hicimos fue tratar de buscar formatos de la televisión comercial, porque no vamos a inventar los formatos ni la forma de contar historias. A los jóvenes, a los niños y a las familias les gustan las historias bien contadas. Y las historias en televisión se cuentan en sitcoms, en series, en comedias, en ficción, en realities, en todos los formatos que estamos acostumbrados a ver en televisión, solo que con contenidos hechos por un equipo de pedagogos, de contenidistas, de investigadores, basados en un plan nacional del buen vivir y de un análisis de indicadores sociales de un país, un análisis de indicadores de juventud, qué contenidos son necesarios, y a partir de eso planteamos los contenidos de la televisión. Estamos todos los días en todos los canales, entre las 2 de la tarde y las 6:30 de la tarde. Hacemos medición. Desde el primer año hicimos una línea base, una investigación en todo el país. El primer año, cuando le preguntaron a los jóvenes entre 7 y 18 años en el Ecuador, ¿cuáles son tus 3 programas favoritos? No estábamos hablando de televisión educativa, no estábamos hablando de nada. Educa estaba en 9º lugar. El segundo año, no me acuerdo en qué lugar estuvimos, me parece que en 5º, y este año, en el diciembre del 2014, cuando preguntan a los chicos entre 7 y 18 años en el Ecuador, dime tus 3 programas favoritos, Educa está en 3er lugar. Para nosotros es un logro, porque acuérdense que la televisión educativa nadie la quiere ver. Al menos ese es el paradigma que había que romper, y había que romperlo con un proyecto bien fundamentado. Continuamos, por favor. Todos los días tenemos programas, un programa diferente cada día. Entregamos la parrilla de programación a todos los canales del país, aún a los nacionales. El siguiente, y tenemos un canal de televisión con programación educativa 24 horas en Quito y en Guayaquil. Esperamos crecer y esperamos que la televisión digital terrestre nos permita tener un canal exclusivo para docentes, una señal interactiva en la que podamos comunicarnos con los alumnos y docentes de todo el país. Todos los capítulos de televisión de Educa, estoy hablando de 880 hasta hoy día, en los últimos 3 años, tienen una ficha de orientación metodológica hecha por pedagogos. ¿Qué significa? Que aunque ese programa de televisión sale al aire en la televisión nacional, tiene un formato divertido y entretenido, puede ser usado en el aula. Esa ficha de orientación metodológica, cualquier docente de colegio privado o público, y cuando estuvimos en la muestra en Medellín, los docentes de Medellín también pueden usar ese programa en el aula para trabajar diferentes contenidos, desde contenidos curriculares como programas de matemáticas que esperamos que sean divertidos, hasta contenidos que hablan del embarazo adolescente, o que hablan de la rebeldía de los jóvenes, o que hablan del arte en el mundo de los jóvenes. Hemos tenido
desde el 23 de marzo está al aire en todo el Ecuador, en más de 1000 radios, programas radiales todos los días, en todas las radios, sin ningún contenido político, solo con contenidos educativos. Tenemos radionovela para hablar de violencia intrafamiliar, ¿sí? Tenemos comedia para hablar con los jóvenes, tenemos un programa de cuentos para padres de niños pequeños. Continúa, por favor. Una programación variada cada día en las radios dirigidas a los diferentes públicos. Hemos hecho 16 programas de televisión dirigidos a niños, 11 dirigidos a jóvenes, 17 dirigidos a la familia. Continúa. Hemos hecho programas en diferentes formatos, en comedia, en ficción, en reality, en documental, programas de tecnología, documentales con niños de todo el país, un reality de deportes, y hemos trabajado en el canal con programas de hermanos de Canal Encuentro, de canales de Uruguay, de la televisión pública de Uruguay, de la televisión pública de Perú. Gracias a Dios pertenecemos a la televisión de América Latina, a la red tal, en la que hacemos intercambio de programación y coproducciones. Baja al siguiente. En el anterior. Estamos haciendo en este momento coproducción con la televisión argentina, la serie Escuelas Latinoamericanas. Cada país hace 4 capítulos. Valores Olímpicos con TV Escola. Cada país, somos varios países, hacemos varios capítulos. Como una red es una serie sobre colectivos de aprendizaje que hacemos para la televisión española. Primera Persona es una coproducción con la televisión pública de Uruguay que muestra retratos de jóvenes. Y en radio estamos todos los días en todas las radios del país. Continúa, que quiero llegar a la investigación. Educa además está en redes. ¿Por qué? Porque creemos en la comunicación transmedia y sabemos que es la forma de comunicarse en diferentes pantallas con las diferentes audiencias. Un programa de televisión, además de tener su versión en radio, que no es el mismo programa proyectado en radio, sino una producción especial para radio, puede tener un juego de video o un juego de Facebook, o como en el caso del taller de Papo, un app de celular para que el padre se baje el cuento para niños, lo cuente a sus niños, lo grabe con su voz y el niño puede escuchar los cuentos. Continuamos. Para Educa la investigación es un eje importante porque nos marca una ruta para pensar los contenidos, para conocer a nuestras audiencias, para conocer los hábitos de niños, jóvenes y padres de familia, para saber cuándo ven televisión, con quién la ven, cómo están usando los medios digitales, qué necesitan y qué les gusta y no les gusta en la televisión. No pases todavía. La muestra es de 1.600 hogares en 10 ciudades del Ecuador, en Guayaquil, Quito, resto Sierra, resto Costa y Amazonía. Lo bueno es que hemos podido mantener la investigación. La muestra de 1.600 hogares es una muestra aleatoria, representativa de la población total del Ecuador. Hemos hecho la muestra en 2012, en 2013, y en 2014, y estamos planificando la investigación para el 2015. Eso nos permite ir viendo cómo evolucionan las audiencias en el Ecuador. La indagación se hace general de uso de medios y luego una indagación de conocimiento y de penetración de la marca y del modelo de televisión educativa en los jóvenes, niños y padres de familia. Esto es un pequeño extracto de la investigación. ¿Qué tan satisfecho está usted con la televisión que ve? Para nosotros ha sido muy interesante ver que en el 2012 el 35% estaban muy satisfechos. En el 2013 el 42% de los padres de familia estaban muy satisfechos y subió al 52%, entre muchísimo y mucho el 66%. Eso demuestra que en estos últimos 3 años en la televisión ecuatoriana ha habido un cambio. Ha habido un cambio de contenidos, de regulación de horarios, de en qué horarios se pueden ver qué tipo de programas, de cómo se trata la televisión para niños y cómo se debe usar los mensajes dirigidos a niños y adolescentes. Y el resultado es una mayor satisfacción con la televisión y vemos un aumento en la satisfacción con la televisión en las audiencias.
¿Sí? ¿Por qué no está satisfecho con la televisión? Preguntamos 2012, 2013 y 2014. Y obviamente vemos una evolución. Obviamente decían con la violencia, con la farándula, con la publicidad y comerciales. Por ejemplo, la ley de comunicación limitó antes en una hora de televisión podía haber media hora de publicidad. Actualmente no puede haber más de 13 minutos y no más de 3 minutos de autopromoción. Hay más tiempo de programa de televisión y algunos otros cambios. Creemos que alguna incidencia puede tener el que ahora, por primera vez en la historia del Ecuador, haya televisión pública y haya televisión educativa. A diferencia de países vecinos como Colombia, o como Perú, o como Argentina, donde llevan 50 años de televisión pública, en el Ecuador no la conocíamos hasta hace 7 años, los ecuatorianos. Tú estás a punto de votarme, ya voy a avanzar. El siguiente. ¿Qué tan satisfecho está usted con los programas que hay para niños y adolescentes? También se ve una evolución en las audiencias, aunque la satisfacción de muchísimo aumenta de 28 a 40% en el 2014. Y la mayor presencia de satisfacción se encuentra en Guayaquil, lo cual se llama la atención, porque Guayaquil es la ciudad donde se ve más televisión abierta del Ecuador. Siendo Guayaquil una ciudad que el 75% de la población es de nivel socioeconómico medio para abajo, INEC. Y Quito, una ciudad donde el 75% de la población es de medio para arriba, donde hay más televisión de cable, llama la atención que la satisfacción de la población guayaquileña sea superior con los contenidos de televisión. Y es que cuando trabajamos en democracia y cuando trabajamos en un país donde la mayor parte de la población no tiene acceso a la televisión por cable, hay que poner mucho énfasis en los contenidos de la televisión abierta. Siguiente. ¿Qué es lo que más ven? Noticieros, películas, dibujos animados y por supuesto en el siguiente slide vamos a ver que, después seguramente viene que lo que más quieren es dibujos animados. Aquí no está el slide, no sé si después lo vamos a ver en niños. Estos son los resultados de padres de familia. Se hace la investigación en 1.600 hogares con padres, con niños de 3 a 18 años y se hace una investigación con chicos de 7 a 18. ¿Qué cree usted que es televisión educativa? Educa es el top of mind. Esta es una nube de palabras, una representación gráfica de un cuadro. Y lo siguiente es el resultado de niños. ¿Qué hacen en su tiempo libre los niños? Sigue siendo el medio rey de los medios en el Ecuador, la televisión por supuesto. Los principales consumidores de televisión son los habitantes de la ciudad de Quito. Estamos en chicos de 7 a 18 años. Los hombres pasan más tiempo jugando que viendo televisión, más que las chicas. Y la clase media alta dice emplear menos tiempo libre para hacer deberes, solo el 15%. Continúa. ¿Y qué haces el fin de semana? El fin de semana juegan, no ven tanta televisión, lo cual es positivo, demuestra que al tener más libertad o más uso de su tiempo. Continúa. ¿A qué hora ven televisión los jóvenes en el Ecuador? Entre las 4 y las 6 de la tarde, que es el tiempo que dedicamos a la televisión educativa. Continúa. ¿Y qué es lo que más les gusta? Siguen siendo los dibujos animados los reyes de la pantalla. Me decían los directores de Coavisa que Doraemon sigue siendo el rey de la pantalla de Coavisa en público de niños. No se ha vencido. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer los que hacemos televisión educativa? Pues usar dibujos animados, pues pensar en animación y no necesariamente en 3D. El 2D funciona muy bien. ¿Cuáles son los programas que más te gustan? Yo les hablé de esta pregunta que hemos hecho en el 2012-2013. Bueno, el rey es Los Simpson. Vemos en el siguiente cuadro, que en el 2012 el programa preferido de los chicos ecuatorianos entre 7 y 18 años, muestra nacional en 10 ciudades del Ecuador, era Los Simpson. Combate, que es un programa muy sensacionalista y amarillista, y en tercer lugar estaba El Combo Amarillo. En el 2014 Simpson seguía en primer lugar, en segundo lugar estaba Combo Amarillo y en tercer lugar estaba Combate, en cuarto estuvo Educa. Este año, en diciembre del 2014, en primero estuvo Combate, con mucha pena, es un programa muy sensacionalista, en segundo lugar Simpson y en tercer lugar Educa. Para nosotros eso es una luz extraordinaria para seguir haciendo televisión educativa. Sí se puede. Romper un paradigma de la televisión educativa es aburrida, pero qué pena que hay que hacerla y verla. Pero la televisión comercial, esa sí es la buena. Se puede hacer televisión educativa de calidad.
realizas alguna de estas actividades mientras miras televisión, definitivamente hacen otras cosas mientras que ven televisión, y los que hacemos televisión y los que hacemos contenidos para medios digitales, para televisión o para cualquiera que sea el medio, debemos saber que nunca tendremos la atención en exclusiva de nuestras audiencias y que son atenciones compartidas en diferentes pantallas. Obviamente en los niños también Educa es el top of mind de televisión educativa en este país. Nosotros hacemos, además de la investigación en 1.600 hogares, un seguimiento trimestral en 400 hogares Guayaquil y 400 Quito. El año pasado, en julio del 2014, el 51% había visto Educa. En enero del 2015, que fue cuando hicimos la última aplicación de la encuesta, el 88%. El crecimiento es de 37 puntos porcentuales. Continúa. El siguiente slide. Y por último, ya que me pusieron el letrero de 5 minutos, les voy a contar que este año, baja al siguiente slide, porfa. ¿No está? Entonces se los voy a contar hablado. Nosotros durante un par de años le tuvimos miedo a hacer una investigación de impacto. ¿Sí? Queríamos saber si, además de que digamos que somos muy populares, que nos ven en todos los canales, que qué chévere Educa, recuerden que los que hacemos educación queremos impactar a las audiencias, queremos saber si hacemos algo en su percepción o en su comportamiento. Y nos lanzamos a hacer por primera vez en diciembre del 2014 nuestra primera investigación de impacto, con grupo de tratamiento y grupo de control, una investigación científica. Se buscó, avanza hasta los 2 ejes, índice de valores y un índice de orgullo nacional. Uno de los grandes objetivos de la televisión pública y educativa es la identidad nacional. Eso es una explicación de los valores. El que quiera conocer la investigación a profundidad, por favor, nos la pide. Continúe. Vamos a los resultados para terminar, por favor. En el índice de valores globales, el aumento fue de 10.48% respecto a la corrida de la batería de preguntas en 4 meses antes. En el índice de valores intelectuales, 9.31% fue el aumento. En el índice de valores estéticos, 29.4%. En el índice de valores morales, 12.84%. Y en el índice de valores ecológicos, 18.98%. Continúa. Además, recuerden que yo les hablé de la identidad. Para Educa es muy importante saber si estamos realmente incidiendo en la percepción que tienen nuestros televidentes, niños, jóvenes, respecto a su identidad como ecuatorianos. La frase más fuerte en el siguiente slide, la frase más fuerte fue: el mundo sería un lugar mejor si las personas fueran más parecidas a los ecuatorianos. Para quienes hacemos televisión educativa, lograr buenos resultados en un estudio de impacto y saber que vamos por camino, pero recién por camino, falta mucho por lograr con la televisión educativa. Es la primera experiencia de televisión educativa en nuestro país, pero así se construye, midiendo lo que se hace y pudiendo dar resultados que mostrar y que compartir y aprender de los países vecinos. Esto. Vamos con la siguiente participación. Nos acompaña Germán, quien nos hablará en este momento. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de volver a Quito, volver a Ciespal, en donde recuerdo haber estado en alguna ocasión anterior. Para mí esta es la casa del campo al cual alude el tema de este coloquio, de este conversatorio. Es la casa en la que yo conocí inicialmente, en alguna forma inicial, el campo llamado comunicación educativa. Y creo que aquí grandes maestros han estado mucho tiempo atrás proponiendo elementos de construcción de este campo. Recuerdo a Daniel Prieto, recuerdo a Kaplún, recuerdo a Jesús Martín Barbero. Entonces, hablar en este conversatorio del campo comunicación-educación, añadiendo un elemento que es el que me ha traído a este viaje a Quito, que es el poder explorar y construir, aprendiendo del Ecuador, aprendiendo de muchos sabedores y practicantes, tal vez tendríamos que decirlo traducido a las palabras propias de
la forma como se dice en Ecuador, a los sabios, a los que conocen en la práctica y en la experiencia lo que es la educación y la comunicación en la cultura, en su forma particular de leer, producir conocimiento, entender el mundo. Esa es la tarea que me ha traído. Me encuentro en una expedición con la intención de construir un primer diálogo con experiencias, con universidades, académicos y también con personas que están en este momento replanteando, reconfigurando el campo de la comunicación-educación. Entonces, hay 3 grandes asuntos sobre los cuales hablar en este brevísimo tiempo. Yo los voy a sintetizar en 2. 1, el campo comunicación-educación, más que hablar por separado de la comunicación por un lado y de la educación por otro. 2, el tema de lo generacional, es decir, el de los jóvenes, niños y jóvenes, ya que en el planteamiento de la invitación a este conversatorio se encuentran las 2 figuras. Pienso que para trazar una genealogía del campo es muy importante remitirme a esas grandes figuras que fueron los fundadores del campo en América Latina. El campo se configura fundamentalmente a partir del pensamiento freiriano en América Latina y es necesario volver al pensamiento de Paulo Freire, recuperar los elementos centrales de su obra, es decir, lo dialógico, lo participativo, lo liberador de la práctica educativa desde la comunicación. Esa es una tarea que nos compete a todos, de la que no podemos excusarnos. Y creo que es necesario poner en diálogo el pensamiento de Paulo Freire con sus intuiciones fundamentales y con la práctica que nos dejó en diferentes lugares de América Latina y del mundo, ponerlo en diálogo con el pensamiento de otros pensadores como Celestin Freinet en Europa, en particular en Francia, pero que luego ha dejado una estela que ha venido siendo retomada por muchos otros pensadores, pero igualmente escuelas y espacios en los cuales 2 grandes temas han sido centrales en la propuesta inicial de los 2. Por un lado, educación popular, por otro lado, comunicación popular. Durante mucho tiempo hablamos de cada una de las 2 separadamente. Posteriormente, en América Latina aparece una segunda generación y esta segunda generación empieza a plantear el campo en términos articulados. Sería necesario hacer mención de quienes ya nombré anteriormente: Daniel Prieto, Mario Kaplún, Jorge Huergo, y cada uno de ellos ha dejado su impronta en el planteamiento del campo comunicación-educación. Tenemos que decir que la denominación de este campo ha sufrido modificaciones permanentes. Hemos hablado de recepción crítica de los medios de comunicación, hemos hablado de pedagogía de la comunicación, de educación para la televisión o televisión educativa, depende de en dónde pongamos el acento. Hemos hablado de pedagogía de la imagen, didáctica de los medios, educación para la comunicación, educación mediática, etcétera. No hay una única forma de entender el campo y en cada una de estas denominaciones se ha sacrificado algo, se ha ocultado algo, se ha construido y se ha añadido algo. Sin embargo, me parece que es muy importante señalar que a lo largo del tiempo que llevamos en este trabajo colectivo, estoy hablando desde la mitad del siglo pasado hasta los década y media de este siglo en los cuales continuamos en este trabajo, hemos hecho algunas simplificaciones del campo que me parece oportuno señalar para decir: es necesario volver a las fuentes, es necesario retomar a los autores inspiradores del campo con su pensamiento original, es necesario enriquecerlo con las prácticas y con los saberes populares, ancestrales, cotidianos, tradicionales,
que hoy en Ecuador en particular, en Bolivia por supuesto también, en los llamados estados plurinacionales, en donde el planteamiento del desarrollo se cuestiona y empieza a ser parte de una nueva forma de pensar, el hablar del buen vivir, e igualmente de un pensamiento que en América Central, en México por ejemplo, y también en América en general, más ampliamente, empieza a hacer camino la inclusión de estos nuevos actores, ya no solamente la escuela, y por lo tanto la educación más allá de la escuela, la superación del concepto de la educación exclusivamente limitada a ese ámbito académico, y por otro lado, el pensar la comunicación reducida exclusivamente al ámbito de los medios de comunicación, incluso de aquellos que siguen siendo fundamentales y populares, que todos los ciudadanos miran permanentemente, incluyendo entre ellos obviamente a niños y jóvenes, el ampliar el espectro y pensar entonces en inteligencia colectiva, aprendizaje invisible, educación expandida. Estas tres categorías nos llevan a hacer entonces necesariamente un nuevo planteamiento del campo. Yo diría que la pregunta que podría dejar planteada para un momento en el que no nos limitemos a un conversatorio corto, sino a una relación amplia, a un debate mucho más largo, la pregunta fundamental podría ser: ¿cómo hacer, cómo pensar la comunicación-educación en el contexto de la cultura digital contemporánea? Y es una pregunta que nos cuestiona muchísimo, porque esto implica escapar de los usos instrumentales de la tecnología, implica escapar de algo que se ha llamado la tecnofascinación, y por lo tanto pensar de otro modo el campo, entendiendo que este campo lo construyen hoy en la vida cotidiana de los pueblos de América Latina y evidentemente de aquel en el cual yo realizo mi trabajo a partir de un trabajo especialmente dedicado a la investigación en el ámbito de niñez y juventud, pero también en este campo del que estoy hablando ahora, reconfigurar el campo, volverlo a pensar, articularlo con el ámbito particular de la cibercultura crítica. Entonces, estudios recientes de autores, entre los cuales obviamente hay que citar a Boaventura de Sousa, a Olver Quijano en Colombia, a Catherine Walsh en Ecuador, a muchos otros en el ámbito latinoamericano, en Argentina, Brasil y México, no los voy a poner a todos en una lista ahora, están poniendo en discusión la reconfiguración del campo articulando varios elementos. Uno muy importante, las epistemes del sur. Cómo pensar desde nuestra especificidad, desde lo local, desde nuestros territorios, desde nuestra historia, desde nuestra vocación a la construcción solidaria de proyectos de país. Cómo construir un pensamiento nuestro, saliendo de la colonialidad, tanto del saber como del ser, en la que hemos vivido durante tanto tiempo. Yo diría que ahí hay un punto crucial de entrada. Y por supuesto, a partir de ahí, cómo construir una nueva ecología del pensamiento social latinoamericano, en el cual no se trata de pensar por separado, por un lado la educación, por otro lado la comunicación, por otro lado la cultura, más bien las culturas, nuestras culturas, sino pensarlas desde el arraigo histórico, desde la construcción propia, desde nuestros lenguajes. Y aquí, compartiendo con René, en el planteamiento que en la Salesiana de Quito se hace desde hace mucho tiempo de una educación intercultural bilingüe, tendríamos que hablar en este momento de elementos en los cuales ya no solamente el bilingüismo español-quichua o quichua-español, sino de múltiples formas de expresión, otros lenguajes, en los cuales caben, por supuesto, los lenguajes juveniles.
Y hablar de los lenguajes juveniles implica pensar en aquello que a mi parecer supera ver televisión. En todas las investigaciones que he realizado, los jóvenes me han respondido siempre que el lenguaje básico, fundamental, digamos el patrimonio fundamental en su vida es la música, más allá de la televisión. Y eso significa andar conectados todo el tiempo con audífonos a las formas de expresión musicales. Esta misma tarde, hoy estaba en una entrevista con un músico, un bailarín, diríamos un danzante, Jumbo, que al mismo tiempo es un gestor cultural y que me confiesa y me dice lo mismo que les estoy diciendo ahora. Me dice, en mi vida lo más importante es la música, es mi cuerpo en movimiento con música. Y allí se producen muchas cosas, se produce básicamente, él decía, movimiento no solo de cuerpo sino de energías, pero también sanación y también construcción de un pensamiento colectivo, bailando. Entonces, pienso que sí es cierto que cuando hablamos de educación, reducimos frecuentemente la educación al campo escolar, es necesario pensar que en la vida escolar hay un divorcio muy grande entre el mundo académico y el mundo de la vida, que se evidencia permanentemente. Se produce permanente incomunicación entre los diferentes actores de la comunidad educativa, maestros, alumnos, padres de familia, comunidad circundante, entre la escuela y la comunidad local, entre la institucionalidad educativa y el país. Por otra parte, la educación se refugia casi exclusivamente en el aula, en el conocimiento científico de los expertos, en los textos escolares, olvidando los saberes producidos en la cotidianidad a partir de la experiencia, en las comunidades, en los múltiples lenguajes que recogen las voces del arte, de la tradición, de la acción colectiva, de las mediaciones muy diversas que se producen en esa educación expandida del aula abierta. Cuando digo educación expandida, el lema de la educación expandida es: la educación se produce en cualquier lugar, en todo momento. Y creo que esto nos saca entonces de la idea de pensar restrictivamente la educación. Lo mismo habría que decir de pensar restrictivamente la comunicación en términos mediáticos. Porque la comunicación, educación se ubica entre corrientes paradigmáticas que se han venido configurando desde un proceso histórico-social en el que se perfila un objeto de estudio multifacético, intrincado, en donde se vinculan los elementos nombrados anteriormente y se articulan en un punto de encuentro en donde cada uno de los dos aporta elementos, pero deja de ser lo que se ha entendido como parte de una mirada simplificadora. Entonces, nuestra propuesta en este momento, cuando me atrevo a decir nuestra, es de un equipo de investigación con el que trabajo, en el que quiero vincular, por supuesto, a otros académicos, pero también experiencias educativas abiertas, educativas comunitarias, educativas mediáticas, es decir, muchas experiencias de muchos sabedores en Ecuador, en Bolivia, en México. La construcción de este proyecto nos va a llevar entonces a vincular a estos actores, incluyendo entre ellos a los niños y jóvenes, no como, digámoslo, siempre han sido escuchas y simplemente personas que se encuentran en el plan pasivo del alumno. Lo que queremos es que ellos aporten en un diálogo de saberes lo que saben, lo que producen, el conocimiento que tienen y la forma de comunicarlo. Y las formas de comunicarlo son múltiples, son muy diversas y tienen que ver hoy con un ejercicio abierto. En la reciente Feria del Libro en la que me encontré con Francisco en Bogotá, el libro más popular, probablemente, no sé si vendido en la feria, es el libro de un chico de 13, 14 años, youtuber, de apellido Jaramillo, que por iniciativa propia, y es un chico gay,
por iniciativa propia habla en YouTube semanalmente en un programa de 1, 2 horas, a veces se extiende mucho más, de su vida cotidiana, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que le gusta, de la ropa, de las amistades, de los problemas, de lo que le alegra, del cine que ve. Es un ejercicio de comunicación en el cual él produce formas nuevas de comunicación. Y ahora ha sido recogida su experiencia en un libro, se ha publicado, y la cantidad de jóvenes que había en la Feria del Libro viendo sus videos, hablando con él en un coloquio y comprando su libro, no permitían que en el auditorio que se le había asignado pudieran entrar todos los interesados. Yo creo que aquí hay otra experiencia nueva de comunicación y de educación. Educación a través de formas mediáticas, formas cibernéticas, bueno, formas nuevas de producción de conocimiento, que cuando yo me encuentro con personas que he estado entrevistando en estos días, sanadores, parteras, danzantes, pero también comunicadores, educadores en la ciudad de Quito, pienso que requiere en este momento un esfuerzo particular nuestro para poder entrar en esos mundos nuevos, bueno, algunos de ellos ancestrales, que no tienen, digamos, la novedad del YouTube, pero en los cuales no hemos entrado, porque hemos generado un divorcio radical entre los mundos de la vida y los mundos académicos, o los mundos de la comunicación mediada tecnológicamente, en donde solamente caben los expertos y los técnicos. Finalmente, antes de que me pongas el letrero, yo quisiera aludir brevemente. Ok, entonces los aprovecharé. Quisiera aludir brevemente al tema de qué significa ser joven en el mundo contemporáneo. Pregunta que, por supuesto, para quienes trabajan en la academia, en particular quienes tienen en la academia tareas relacionadas con psicología, antropología, ciencias sociales, en donde el tema de lo generacional es un tema central, se responde habitualmente en términos de lo etario. Entonces, ser joven quiere decir tener cierta edad. Y no hay acuerdo acerca de cuál es la edad en la que se comienza a ser joven, ni tampoco hay acuerdo acerca de la edad en la cual se deja de ser joven. Diríamos que en este momento, por ejemplo, CELADE, Centro Latinoamericano de Estudios Sociodemográficos con sede en Santiago de Chile, habla desde hace cerca de 10 años de los que están entre 10 y 29 años. Las fronteras se han corrido y se seguirán corriendo. Entonces, ser joven ya no tiene que ver con la adolescencia exclusivamente. De hecho, se hace la diferencia entre una y otra, la adolescencia, la juventud. Tendría que ver con otras variables que no son etarias, que no tienen que ver estrictamente con lo anatómico, fisiológico, con eso que se llamó durante mucho tiempo la maduración. Ni tampoco en la edad de la salida, es decir, cuando hablamos de hasta los 29, no hay acuerdo tampoco. Hay países como Costa Rica en donde es hasta los 33, hay países como Malasia en donde es hasta los 45, y cuando fui a un congreso mundial de jóvenes que se citó en Sudáfrica, los africanos no tienen una edad definida para ser joven. Tiene que ver con estar dentro de la familia o tener su propia familia. Cuando tienen su propia familia, a la edad que la tengan, ya son adultos. Así es que estamos en un momento de reconfiguración de esos conceptos que durante mucho tiempo manejamos. En el doctorado en el que trabajo en la ciudad de Manizales, en doctorado en niñez y juventud, cuando hablamos, y René lo conoce por dentro igual, cuando hablamos de condición juvenil y ya no de jóvenes, condición juvenil no tiene que ver con una edad específica. Hay autores, muchos en Europa, que en este momento dicen, pues hoy todos somos jóvenes, o parecemos, o queremos parecer. Vayan ustedes a una viejoteca y se darán cuenta. Bueno, una discoteca en la que se
toca la música de los años 60, que en Colombia se llaman viejotecas. Bueno, pero allí todos o son o parecen jóvenes. Y entonces el asunto empieza a ser de otro orden. Yo diría que en América Latina en particular, cuando hablamos hoy de condición juvenil, estamos hablando de una condición que implica precariedad, incertidumbre, desesperanza, violencia, razón por la cual estamos acuñando y estamos empezando a trabajar como objeto de investigación el tema juvenicidio como un tema grave, duro, como un tema que nos convoca para entender eso que Achille Mbembe llama hoy necropolítica. Entonces, ¿quiénes merecen vivir? ¿Quiénes pueden vivir? ¿Quiénes deben morir? ¿Quién decide eso? La sociedad entera está poniendo a los jóvenes en una situación de marcar límites acerca de si pueden o no pueden vivir, hasta cuándo y cómo. Pero no estoy hablando de eliminarlos físicamente. Estoy hablando de unas características más amplias que implicarían entonces pensar si pueden tener o no tener trabajo. La migración se ha invertido. Hace algunos años la migración era de América hacia Europa y el primer mundo. Hoy es invertida. Entonces, ¿qué configura o cambia estos modos de comprender la migración? Y esto tiene que ver entonces con la respuesta a la pregunta: ¿quiénes merecen vivir económicamente? ¿Quiénes merecen vivir políticamente? ¿Quiénes merecen vivir socialmente? E incluso, ¿quiénes merecen vivir simbólicamente? Porque los medios los condenan, los señalan, los satanizan, los discriminan. Creo que ahí hay un tema mayor para replantearnos entonces la pregunta inicial. En el campo de la comunicación, educación, en la cultura, tal vez en las culturas, ¿qué lugar ocupan los sujetos, más bien los agentes, en condición juvenil? ¿Qué lugar ocupan? ¿Qué tienen que decir? Y la pregunta que estamos tratando de responder en distintos países de América Latina es esta: ¿de qué mueren hoy los jóvenes? Pregunta grave, porque en México y en Colombia sabemos de qué mueren, mayoritariamente de violencia. Pero en otros países de América Latina parece no existir claramente esa formulación, porque parecería que pues no debe por qué preguntar, ¿no? Entonces, ¿de qué mueren hoy los jóvenes? Y esa pregunta me parece que marca un hito importante para entender que probablemente viven conectados a los medios, como zombies, como sujetos que supuestamente se comunican, pero que viven en medio de una soledad aterradora, en la cual la depresión hace parte permanente de sus vidas. Y ser zombie es vivir, tener un cuerpo vivo, aunque realmente tengan muy poca vida. Y creo que ahí quedan unas preguntas para la conversación con ustedes ahora. Gracias. Muchas gracias, Germán. Vamos con René. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación a CIESPAL. La grata presencia de Germán constituyó el vehículo principal para poder compartir con ustedes esta tarde y noche este conjunto de, digamos, interrogantes y problematizaciones por demás interesantes y sugerentes, a partir de las cuales voy a tratar de, digamos, seleccionar, si cabe pretenciosamente, de un modo un tanto estratégico, varias de las cosas que han planteado ya acá Mónica y Germán. Y básicamente mi intervención tiene el objetivo de problematizar algunas cuestiones relativas al, digamos, complejo y amplio campo de relaciones entre estos ya de por sí amplios y complejos espacios, ámbitos, dominios, como son la comunicación, la educación y el campo de juventud o juventudes, digamos, en primer término. En un segundo momento me centraré en lo que ha significado
o lo que está significando la perspectiva educomunicacional o educomunicativa, dependiendo de dónde nos paremos. Y un tercer momento, un conjunto de, digamos, señalamientos en torno de lo que podrían ser 3 implicaciones fundamentales en esta amplia relación comunicación, educación y juventud. Entonces, me parece que habría que pensar, en primer término, lo que podría denominarse así laxamente itinerarios para problematizaciones respecto de estos campos. Y en este sentido me permito enunciar algunas posibilidades de problematización en estos complejos campos. Primero, cautelas o consideraciones iniciales, ¿no es cierto? La vastedad de cada campo, en la que el sujeto juventud produce prácticas. ¿Qué significa esto? Evidentemente, al hablar de comunicación, estamos hablando hoy en día en las sociedades contemporáneas de todo y, en esa medida, tal vez de nada. Es decir, cuando hablamos de comunicación, ¿de qué estamos hablando en un primer momento? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? ¿Y cuál es el lugar del sujeto joven, del sujeto juventudes, en este, digamos, macro escenario, en esta sociedad, en definitiva, pantallizada? Sobre todo pantallizada. Entonces, esa es una primera cuestión que me parece que podría marcar un elemento inicial como para pensar en un programa de investigación, es decir, la misma pregunta del lugar del sujeto joven en los escenarios de la comunicación actuales, contemporáneos, tardomodernos, como quiera llamarse, me parece que implica ya un desbroce de preguntas subsecuentes a esta entrada general. Un segundo señalamiento como indicación de problematización podría darse, o de interrogación podría darse, en cuáles son las condiciones de posibilidad entre estos de relación entre estos 3 campos. Cuando hablamos de comunicación, educación y juventud, de alguna forma y por razones históricas o por, digamos, supuestas obviedades, entre comillas, asumimos que, digamos, estos 3 campos están interrelacionados. Pero en la medida en que no logremos precisar, descifrar, definir, puntualizar qué aspectos de la comunicación y qué aspectos de la educación, en definitiva, están en más estrecha relación, no solo con jóvenes en general, sino con las prácticas de socialización juveniles y juvenilizantes, me parece que el tema de esta relación todavía quedará planteado en abstracto, todavía quedará planteado un poco en el vacío. Entonces, me parece que para un itinerario investigativo, las escuelas de comunicación, los centros de estudios en juventud, en sectores poblacionales jóvenes, han venido haciendo esfuerzos interesantes como para poder definir qué aspectos resultan relevantes, resultan pertinentes en determinados contextos situados. Y esto me permite, digamos, plantear una tercera línea de interrogantes. ¿Qué ha sucedido en los contextos de reconfiguración socioestatal? Estoy hablando concretamente caso ecuatoriano, caso boliviano, caso argentino, por mencionar algunos de los escenarios de reconfiguraciones recientes, en donde no solamente los marcos normativos, sobre todo encarnado, expresado en la ley de comunicación, sino sobre todo los marcos de sentido han sido objetos de determinado tipo de desplazamientos, determinado tipo de reconfiguraciones, a partir, llamémosle, del gran hecho comunicacional, del gran hecho comunicativo, de lo que significa en definitiva las implicaciones para la democracia en el uso de la misma palabra, en lo que se denomina libertad de expresión, en las formulaciones a título de libertad de opinión. ¿Qué ha significado eso para el sujeto joven y cómo, digamos, joven o jóvenes o juventudes, digamos, se van ubicando en ese escenario, en esa iconosfera contemporánea, en esa gran cultura digital, en términos de participación, en términos de recepción activa, en términos de recepción crítica de mensajes, en términos de lectura crítica de medios y mensajes? Es decir, ¿cuál es el lugar ahí de los sujetos jóvenes? Que además hablo del sujeto joven en términos plurales. Es decir, ¿qué significa concretamente para jóvenes según anclaje de clase, según anclaje étnico, según anclaje
de género, ¿no es cierto?, situarse frente a la avasallante masa de medios y mensajes. ¿Cómo se procesa esto? ¿Cómo se recepta? ¿Cómo, en definitiva, adquiere cuerpo esa categoría más o menos reciente de prosumidores, por ejemplo? Entonces, me parece que ahí, en las escuelas de comunicación y en las facultades, aparece como otro gran bloque de interrogantes desde los cuales la relación educación-comunicación jóvenes, digamos, podría tener escenarios prometedores en términos exploratorios, investigativos. Finalmente, en este primer bloque, el lugar de los jóvenes en las intersecciones entre comunicación y educación. Desde luego no es una pregunta reciente, esto nos remite ya a los primeros intentos, digamos, de los años 70, que mencionaba Germán, respecto de las interrogantes sobre, y bueno, ¿y qué hacemos con el tema de la televisión frente a los procesos de escolarización? Es que recuerden ustedes las propuestas canónicas y constrictivas de aquel momento. Entonces, cortemos la televisión por la vía que sea, batalla perdida, evidentemente. ¿Cómo a la televisión le hacemos, en definitiva, educativa? Los intentos de la comunicación pedagógica, de la pedagogía de la comunicación, y todos los resultados que ya hacia mediados de los 80 estaban claramente establecidos, ¿no es cierto? Valerio Fuensalida nos presenta un estudio muy interesante en los años 80, en el caso chileno, en donde, aparte, digamos, de que se demostraba cuán aburrida podía ser la televisión educativa, ¿no es cierto?, mostraba además evidentes signos de prácticas de desocialización, es decir, se construía, y bueno, por el escenario también democrático, entre comillas, dictatorial claramente chileno de los 70, digamos, en donde esas prácticas de socialización que podrían fomentarse a través de la comunicación, más bien constituía en términos tureñanos prácticas claramente de desocialización, que es una hipótesis que manejamos, digamos, con algunos colegas del SINAC respecto, por ejemplo, de ciertos usos del propio Facebook. Sí, es decir, eso de redes sociales siempre lo hemos puesto entre signos de interrogación, porque nos preguntamos cuán sociales pueden ser las famosas, entre comillas, redes sociales. Entonces me parece que esas intersecciones entre comunicación y educación han sido exploradas y de alguna forma da lugar a aquel llamado por Ismar Suárez de Oliveira, llamado el paradigma educomunicacional, educomunicativo, ya finales de los años 80, 1988, con la declaración especialmente que se hace en la OEA. Entonces, ¿qué sucede ahí? Dice, la educomunicación, la práctica educomunicativa, el enfoque educomunicativo, siendo plural, no significa educar, digamos, no significa una mera intersección entre educación y comunicación. No es un simple punto de encuentro. Significa reconocer, en términos sociológicos sobre todo, cómo los medios y mensajes están introduciéndose, introyectándose más en las prácticas no solo de niños y jóvenes, sino de la población en su conjunto. Es decir, cómo en definitiva todo lo que vemos en la televisión, todo lo que se ve a través de las pantallas, la televisión como reina, ahora está un poco en duda eso según algún estudio que hay en Colombia, como el espacio central del compartir, de socialización familiar, en fin, cómo en definitiva eso está, llamémosle así, laxamente, educando más a las generaciones, sobre todo jóvenes. ¿Qué tiene que decir la escuela frente, digamos, a lo que aprenden y a lo que reproducen niños, jóvenes y en general la sociedad? Cuando la Asociación Americana de Pediatría, también en un estudio de 1991, si no me equivoco, plantea que prácticamente el 80% de la información y, entre comillas, conocimiento que tienen las generaciones jóvenes lo extraen de la televisión, digamos, la escuela se ve en serios aprietos, digamos, y ya no puede constreñir o ponerse en una posición, en definitiva, refractaria. Y lo que se plantea digamos, son varias salidas o enfoques desde la educomunicación. Germán ha mencionado con suprema claridad esas posibilidades, ¿no es cierto? La alfabetización mediática, la recepción activa de mensajes, una serie de denominaciones que adopta, digamos, a partir de las propuestas, digamos, un poco, llamémosle, de los padres fundadores de aquel momento, ¿no es cierto?
Y precisamente cuando Daniel Prieto Castillo estaba acá en Quito, en Ciespal, comentábamos con el profesor Castillo y vivían aquí sus dos hijas, digamos, entre paréntesis, como una cuestión anecdótica. Comentábamos con Laura Prieto en la Universidad Católica, cómo, en definitiva, el tema de la educación, de la pedagogía, de la comunicación, de la televisión educativa, se da contra la pared, ¿no es cierto? Es decir, no genera efectos, impactos esperados. Entonces, ¿cómo en definitiva se puede, a partir del reconocimiento de que es una sociedad, llamémosle, no sé, mediatizada, de que hay en juego, digamos, de que están en juego otro tipo de axiologías y valores que se amplifican, se difunden, incluso se llegan a manipular desde las pantallas? En definitiva, ¿cómo se puede enfrentar estos desafíos? Y se adopta una posición que a nosotros siempre nos pareció interesante en la maestría que hubo en la Politécnica Salesiana entre el año 96 y 2002. Hubo varias promociones, muy interesante esa propuesta. Adoptamos un poco la vía de la lectura crítica de medios y mensajes, es decir, sin excluir la recepción activa, la alfabetización más mediática y otras opciones. Entonces se adoptó el tema, digamos, como una opción, digamos, académica, una más, y no excluyente, de la lectura crítica de medios y mensajes, y una lectura crítica que partía, digamos, de una propuesta metodológica interesante. Seguramente ustedes conocen más del asunto, que partía un poco del ver y escuchar, digamos, ver y escuchar sujetos, objetos, situaciones, y frente a eso una descripción pretendidamente objetiva respecto de lo que nos dicen sobre todo los productos audiovisuales. No excluía el trabajo con la prensa, no excluía el trabajo con la publicidad, no excluía el trabajo con determinado tipo de objetos, digamos, ¿no es cierto? El mismo cine también era digamos, objeto de estudio, pero nos centramos sobre todo, y salieron algunas experiencias investigativas que lamentablemente no tuvieron una secuencialidad, digamos, por una serie de factores, yo diría, de orden estructural de la propia academia ecuatoriana, pero experiencias investigativas en el sentido de cómo, por ejemplo, esa relación, por un lado, llamémosle cara a cara con el niño, que no solamente opera en el espacio escolar, el niño que con su papá en ese momento veía MacGyver, ¿sí? Y que viendo una escena de MacGyver solamente dejaba planteado, ¿sí?, en un proceso, digamos, de 20 semanas, dejaba planteado una pregunta inicial al niño, ¿sí? Mira, ¿no te parece muy violenta esta escena? Nada más. No era en definitiva el sermón que en la escuela se repetía a través de la mediación pedagógica, que también era otra vía, a partir del cual, miren, estos son los valores, ustedes díganme en el mensaje qué deberíamos ser, digamos, todo en un enfoque y un marco prescriptivo de valores, de axiologías y del deber ser. Más bien, este enfoque de propuesta educomunicativa y lectura crítica iba por el lado de prácticas de socialización, y esas prácticas de socialización reconociendo el invalorable papel de la socialización primaria en la familia. Fíjense, cuando había este conjunto de condiciones, el tema era que a las 15, 20 semanas, claro, los propios niños empezaban a decir, sí, pero ¿por qué los delincuentes siempre en esta serie son latinos o son negros? Bueno, digamos, esos resultados que, digamos, dicen algo o dicen mucho dependiendo de la capacidad analítica, digamos, y de cómo queramos analizar este tipo de resultados, yo diría primarios, exploratorios, de indagación previa, digamos, dan cuenta de cómo el tema de una lectura crítica de mensajes a partir, digamos, de un conjunto de interrogantes, de ciertas preguntas, aparte de eso, fomentar la capacidad de pregunta, es decir, capacidades heurísticas en los niños o jóvenes, podría dar resultados muy interesantes frente a lo que intento plantear en este segundo bloque de cosas. Esta lectura crítica de medios y mensajes
tendría que ser interrogada a la luz de varias experiencias, especialmente la experiencia brasilera, la experiencia chilena, en alguna medida española. Bueno, ¿y qué ha pasado con las propuestas, las apuestas educomunicativas? Es decir, ¿cuál es el balance? ¿Qué ha pasado en el espacio escolar? ¿Qué ha pasado en las experiencias, digamos, familiares? Y ahí nos topamos con un conjunto de cuestiones estructurales. Es decir, ¿qué sucede con el grueso de niños, digamos, que está siendo sujeto de una serie de dinámicas sociales, económicas, políticas, cuando papá y mamá tienen que salir muy tempranito y regresan, digamos, o no se les ve, ¿sí? Es decir, ¿qué ha pasado frente a esa socialización, diríamos, de niños huérfanos con padres vivos? Es decir, frente a la niñera electrónica, frente a lo que dicen los medios, frente a lo que dicen determinadas imágenes y frente a un proceso, en definitiva, de consumo de imágenes, digamos, inédito en historia de la modernidad. Entonces, en ese sentido me parece que la pregunta, una pregunta quizá de corte pesimista, digamos, para hacer honor a una cierta sociología, digamos, se trata de otra batalla perdida. Estas propuestas educomunicacionales, ¿dónde están en definitiva determinados resultados, procesos o procesos en curso que nos digan, miren, en la escuela o en la familia o en el barrio, en experiencias comunitarias, hay experiencias educomunicativas que de alguna forma, digo, más allá de las valiosas experiencias de recepción, de satisfacción de los espectadores, digamos, existen propuestas en curso, realizándose hoy en día respecto de una lectura crítica, digamos, o de una mirada crítica sobre lo que está pasando a través de las pantallas. Es decir, ¿qué decimos, por ejemplo, frente a procesos claramente de manipulación, por ejemplo, de la televisión y la prensa en el caso ecuatoriano? ¿Qué estamos diciendo respecto de confrontación de datos? ¿Qué sucede cuando con nuestros estudiantes nos metemos al YouTube en una clase, vemos un link, algo que hemos trabajado recientemente con los estudiantes de primer nivel de pregrado? El link, por ejemplo, recordarán ustedes que en mayo de 2014 en el Diario Expreso apareció una noticia en que el IES dejó de transferir los fondos a las clínicas privadas y de por medio estaba el doctor Hilbert, ¿no? Roberto Hilbert, candidato social cristiano. Inmediatamente salió, no sé cómo se le llame técnicamente, no vengo de la comunicación, una información, un spot, digamos, no sé si es spot en realidad, pero una información en la que se ponía en evidencia que el Diario Expreso miente, que Roberto Hilbert mintió, que esas transferencias estaban ejecutadas y que además, claro, había vinculaciones de orden político, de orden económico entre Roberto Hilbert, el Partido Social Cristiano, aparecía el rostro de Jaime Nebot sin mencionarse en ningún momento Jaime Nebot. O sea, un poco quiero enfatizar el poder de la imagen, digamos. Entonces, ver esto con estudiantes y que de alguna forma empiecen a partir de un hecho comunicacional concreto a contextualizar la realidad y a identificar en términos más de sociología política, por ejemplo, aliados, opositores, cómo confrontar la información, cómo confrontar fuentes, cómo legitimar finalmente determinado tipo de información a través de un filtro que se trabaja en clase. Pero fíjense, eso, claro, es mi valoración, eso es una lagrimita en el mar. Sin embargo, me parece que a lo mejor eso habrá que valorarse, eso habrá que socializar, comunicar, no sé, habrá que idearse dentro de la comunidad, en términos más amplios, educativa, a la comunidad en definitiva interesada. Yo diría en que, esto suena muy doméstico, pero en que nuestros niños crezcan de alguna forma mejor que antes, frente, digamos, a la sociedad pantallizada, cómo en definitiva socializamos, compartimos procesos, digamos, en este sentido. Es decir, ¿qué nos dicen los medios? ¿Cómo procesamos? ¿A qué intereses responden? Es decir, todo lo que ustedes conocen en términos de análisis, una mirada estructural y una mirada ya, digamos, dámenle ustedes denotativa, connotativa, crítica, creativa, en fin, en términos más metodológicos. Entonces me parece que la pregunta fue otra batalla, es otra batalla perdida, estamos perdiendo otra batalla, es que el poder de la pantalla se impone tanto que definitivamente nos deja desarmados. Lo que hablaba un poco Germán es que estamos con una juventud zombie, o los adultos somos más zombies. ¿Qué pasa ahí?
Me parece que hay que desentrañar muchas cosas. Un segundo elemento también conclusivo, en la medida en que estos procesos, estas iniciativas, que son realmente no solo interdisciplinares, no solamente podemos analizar esto desde una perspectiva política, sociológica, ahí se necesitan varios, digamos, utillajes conceptuales, metodológicos, instrumentales. Me parece que en sí mismo una revisión, un review de las propuestas educomunicacionales constituyen en sí mismo un objeto transdisciplinar. Y me parece que sobre eso es necesario repensar no solo en las facultades de comunicación en este caso. En esto me parece que la educación, y más allá de la escuela, más allá de los espacios escolarizados, tiene un enorme desafío en el momento actual, sobre todo en el momento actual de cambios y transiciones democráticas. Eso me parece fundamental, porque cómo se está amplificando un conjunto de opiniones, de ideas, digamos, hasta llegar a un estado de lo que Elizabeth Noel Neumann llamaba en los años 80, en el caso alemán, ¿no?, cuando analiza el surgimiento del nacionalsocialismo, una espiral del silencio. Cómo a través de las redes sociales se siguen amplificando un conjunto de opiniones, a veces de calumnias, de cosas que en las redes se permite, ¿no es cierto? Y en definitiva, cómo eso en la gente va calando a tal punto que vamos repitiendo por ahí cosas que a lo mejor no tienen fundamento, que no pueden contrastarse empíricamente o que no tienen en definitiva el menor criterio de eticidad. Entonces me parece que esos marcos de sentido están en juego. Son unos marcos de sentido que tienen que ver directamente con esta pantallización creciente y diversificada de las relaciones sociales, ¿no es cierto? Y que en definitiva producen, reproducen, recrean, instalan o reafirman axiologías y valores. Pegado a este asunto, para finalizar, tenemos el tema de los marcos normativos. Los marcos normativos, sobre todo en sociedades desiguales, con desiguales accesos a información, con desiguales accesos a determinado tipo de capital simbólico, de capital familiar, para poder acercarse a determinados productos audiovisuales. Es decir, ¿qué significa que veamos una determinada serie de televisión, ¿no es cierto?, donde aparecen las cuestiones que nos mencionaba acá Mónica, violencias, ver Los Simpson? Ver Los Simpson. ¿Qué significa ver Los Simpson en familia, ¿no?, o con un hijo, con una hija, con los padres? ¿Qué significa ver en clase? Y en este sentido, me parece que el tema de los marcos normativos, en definitiva, tienen que pensarse y trabajarse. Digamos, aquí ha sido un proceso titánico, digamos, en el caso ecuatoriano, en el caso argentino hay muchos aires de familia respecto de la ley de comunicación, pero vuelve este marco normativo, digamos, o vuelve por la fuerza de los hechos a estar supeditado a marcos de sentido. Es decir, el marco normativo, si bien en sociedades como las nuestras puede orientar el deber ser, me parece que siempre plantea una gran tensión en términos de que se tratan de instituir prácticas que no son prácticas en realidad, que son prescripciones, y me parece que en ese sentido hay que manejar un apropiado equilibrio respecto de los marcos de sentido, es decir, que vamos construyendo como sentido, como horizonte de realización de la sociedad, para que ese marco normativo no plantee un divorcio, un cortocircuito que en definitiva tensione más las cosas, digamos, que nos haga pensar que, como siempre en el caso ecuatoriano, tenemos unas leyes bonitas, pero que las prácticas no se ajustan a aquello. Me parece que entre las enormes ventajas del marco normativo está sobre todo un tema de redistribución, que es una cuestión estructural, no solamente en la cuestión de comunicación, sino sobre todo en términos de las dimensiones socioeconómicas clásicas, ¿no? Recaudación de la riqueza, quien más tiene más pone a la casa, y redistribución automática, digamos, a través de la política social. Y en este sentido, ahora sí finalizo, en este sentido me parece que todo esto que he presentado de un modo, yo diría, muy atropellado, tiene que pensarse sobre todo en términos de implicaciones para la democracia. Es decir, ¿qué significa? Primero, el tema de accesos. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los supuestos de implicaciones para determinados tipos de accesos, ¿no es cierto?, a todo aquello que constituye esto
esto enorme, gigantesco, que nos envuelve y nos atraviesa, que es la cultura digital contemporánea, lo que Roman Gruber planteaba, la iconosfera o la iconósfera contemporánea, es decir, cómo procesamos ese mundo de imágenes, qué elementos, qué consideraciones tenemos sobre todo para, yo diría, una convivencia más o menos racional y decente en términos de que esas imágenes, cómo están siendo apropiadas y cómo están siendo recibidas, cómo están siendo reproducidas por esos prosumidores, por esa masa inmensa de prosumidores que hoy por hoy en América Latina son mayoría, es decir, niños y jóvenes. Me parece que, digamos, un intento de pensar o plantear estas cuestiones que por lo demás no considero novedosas, pero que me parece que habría que en estos espacios de alguna forma hacer intentos por modularlos a través de discusiones que sean más programáticas, digamos, que no sean en definitiva cuestiones muy puntuales, ¿no es cierto?, que se hacen y desaparecen, sino que de alguna forma desde instituciones académicas y no académicas pueden compartirse, pueden ser objetos de programaciones que se planteen a lo mejor resultados muy modestos pero conseguibles. Me parece que esa sostenibilidad es uno de los elementos absolutamente importantes y de los cuales la educomunicación, no solamente en el Ecuador, sino en la región, no ha sido objeto. Es decir, ha habido propuestas interesantes, muy atractivas, sugerentes, pero que lamentablemente no han tenido líneas de continuidad como para ver resultados en el mediano y largo plazo. Muchas gracias.